Claro. Hola Jorge, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Yo me llamo Cristian Ramírez, como tú dijiste, soy profesor de Ciencia Política y de Métodos Cualitativos de la Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy de profesión básica historiador y cientista político, eso fue lo que yo estudié. Me especialicé en filosofía política y mis temas favoritos de investigación son teoría democrática, deterioro institucional, derechos humanos y doctrina de excepcionalidad. Para mí el concepto de política va más allá de lo que normalmente se discute como política partidista. Yo entiendo política simplemente como la manera en que las personas se organizan para vivir juntas. Entonces, a partir de esa perspectiva. Y yendo a lo concreto, bueno, el Estado de Chile, según la Constitución de 1980, con todas sus subsecuentes modificaciones, contempla varias instituciones. La primera tiene un poder ejecutivo, que es presidencial, tiene un poder legislativo, que es bicameral, tiene un poder judicial, que tiene una Corte Suprema con tribunales de distintos circuitos, y tiene un cuarto elemento que es la Contraloría General de la República, que es aquella que vela por el cumplimiento de los procesos internos administrativos del Estado. También es una cuestión que a ratos puede ser un poco anómala para el resto de países, aunque va en creciente tendencia. Tenemos un banco central que es constitucional, tiene rango constitucional, y otra de las instituciones que está mencionada en esta constitución son las Fuerzas Armadas, en términos concretos. Ahora, en otro tipo de términos, tenemos algunos otros valores que podemos llamarlos también instituciones, como son la separación de poderes, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Esencialmente son físicas por un lado y metafísicas por otro. Por una parte, cuando tú tienes una estructura política, vas a tener órganos. Órganos que pueden estar compuestos por 7, 9 personas, que pueden tener reglamentos internos que van a velar porque esta funcione como es debido o como se ha planteado en un momento específico del tiempo. Pero al menos mi planteamiento desde el mundo de la filosofía política y la teoría política es que debajo de ellas hay otro tipo de instituciones que son las que yo llamo metafísicas, que también intervienen en la manera en que éstas funcionan, en las que éstas se desenvuelven. Me explico. Una institución puede ser muy aséptica, por decirlo de alguna manera, como la Corte Suprema. La Corte Suprema en Chile tiene 21 jueces, tiene 3 salas. Los jueces se nombran de acuerdo a quinas que genera el Poder Judicial. Después se nominan por el Senado, se pueden sacar desde allí. Pero debajo de eso también hay otros equilibrios que son extralegales. Hay equilibrios políticos, hay equilibrios doctrinarios, etcétera, que juegan algún tipo de rol. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo considero la religión una institución metafísica dentro del ordenamiento jurídico, en la medida de que puede afectar también el funcionamiento mismo de la entidad a examinar. Pasa con el Poder Judicial, pasa con el Congreso, pasa también en el Poder Ejecutivo. En Chile se trata de mantener un balance generalmente entre todos estos aspectos. Entonces se intenta de alguna manera ensamblar un Estado que no siendo necesariamente de representación plural, sí busca tratar de captar la mayor cantidad de elementos de la sociedad posibles o, en una alternativa tal vez más trágica, representa los balances de poder que existen en un momento específico del tiempo. Distintas. Por ejemplo, la doctrina de separación de poderes en Chile es muy fuerte, y es muy fuerte básicamente por el origen de la república que tenemos y que finalmente compartimos con la mayoría de América Latina. Como tú sabrás y los compañeros peruanos sabrán, todos nuestros países ganaron su independencia por medio de una guerra. Y para poder luchar esa guerra, todo el sistema de poderes que existía se tuvo que concentrar en pocas personas, o tal vez en una sola. Capitanes generales, libertadores, podemos poner el nombre que queramos. Entonces, cuando los países empiezan a institucionalizar sus propias normativas, sus propias regulaciones, existe una intención muy fuerte de poder separar nuevamente estos poderes, contemplando también que existe esa posibilidad de que en el futuro esos poderes eventualmente vuelvan a juntarse. Entonces, ¿a qué arrastra eso? A que independiente de que tengamos tres poderes separados del Estado,
en Chile es o suele ser muy difícil que uno interfiera en el otro. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, es muy reacio a comentar sentencias judiciales, por ejemplo. No lo hace y cuando se le pregunta o se le invita a hacerlo, lo rehúye. ¿Te fijas? Yo creo que hay dos carriles distintos, uno que está como a nivel público y uno que está por debajo. Al nivel público, durante el último proceso constituyente, tuvimos que nuestros poderes del Estado de alguna manera intervinieron en el proceso y es natural. El Poder Legislativo, por ejemplo, generó un nuevo artículo en la Constitución, que era el 135, donde le dio bordes al proceso constitucional. Los bordes eran bastante concretos, no se podía cambiar el régimen democrático del país, no se podía cambiar el carácter de república y no podíamos dejar de observar los tratados internacionales ya firmados. Entonces ahí había un borde que incluyó el Congreso. La Corte Suprema, por otra parte, en el año 2022 se manifestó de una manera que fue no muy bien recibida por algunos sectores respecto a una propuesta que tenía la Convención de regular el periodo de duración de los jueces. Una de las propuestas de la nueva Constitución, que finalmente no llegó a materializarse en el texto que se plebiscitó, eh, hablaba acerca de la posibilidad de limitar el ejercicio de los jueces durante 7 años. Y eso, evidentemente, a la Corte Suprema no le pareció bien y emitió un pronunciamiento que no fue decididamente en contra de la medida. No, ellos no explicitaron, bueno, nosotros estamos en contra de que esto se legisle, esto se regule, sino que hicieron una acuciosa revisión respecto de por qué es importante tener independencia en el Poder Judicial. Lo cual también dice mucho acerca de cómo las cosas funcionan allá. Nadie te va a venir a decir esto no se puede hacer, sino que vamos a argumentar respecto a por qué deberíamos mantener lo que hay. Por otra parte, a nivel cultural, existieron también pesos históricos, por decirlo de alguna manera. Una de las propuestas que tuvo la Constitución del 2022, o la propuesta constitucional de ese año, fue retornar a un parlamento unicameral. Y eso finalmente tampoco llevó a un muy buen resultado. Y eso no se explica solamente por el factor técnico que implica tener un parlamento unicameral, sino más bien por la manera cultural en la cual ya existe la generación de normas en Chile. Entonces eso también generó mucha resistencia. Bueno, derivado de nuestra última constitución y de nuestra última experiencia constitucional efectiva, que es la del 80, hay una cuestión relevante respecto al orden y al orden rígido. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos derecho tenemos libertad de reunión, como la mayoría de las constituciones reflejan. Pero para poder ejercer esa libertad de reunión de manera colectiva hay que pedir permiso. Hay una ley orgánica que regula ese derecho. Entonces, hay debajo de la Constitución valores muy fuertes que, en primer lugar, en algún momento le hicieron muy difícil de cambiar. En segundo lugar, que eh, a veces insertan matices dentro de algunos derechos fundamentales. Por otro lado, la Iglesia también tiene algún tipo de influencia, ya no como institución. Durante los 90, por ejemplo, la Iglesia iba y se manifestaba explícitamente respecto a algunas cosas. Por ejemplo, en uno de los casos más banales, podríamos decirlo, fue cuando quería ir Iron Maiden en el año 92. Y el cardenal de ese tiempo se opuso tenazmente a que una banda de corte satanista pudiera entrar al país. Bueno, eso ya no pasa, pero eso no significa que la influencia de elementos culturales como ese haya menguado. Simplemente hay unas nuevas maneras de poder ejercer esa influencia y eso ocurre a nivel personal dentro de los legisladores. Entonces, claro, hay eh, órganos que no buscan que existan innovaciones, por una parte. Por otra parte, hay instituciones extrajurídicas que buscan influir para que distintos cambios puedan menguar o no se ajusten, o eventualmente promover cambios por sí mismos. Eso también ha ocurrido. Entonces, hay muchas, no sé si llamarlos limitaciones, pero sí hay muchas condiciones para poder avanzar en aspectos tan relevantes para las sociedades latinoamericanas como es
en el fondo, renovar nuestros contratos sociales, ajustarlos a un nuevo tiempo. Por cierto, primero saludar todo el interés que ustedes tienen en estas materias. Me parece fundamental de que a nivel latinoamericano podamos tener conciencia respecto a las cosas que ocurren, podamos diseñar maneras distintas de poder mejorar nuestras sociedades, ¿no? Normalmente las personas asumen que la judicatura o la política son elementos que deberían ser asépticos, deberían ser clínicos, pero la verdad es que no es así. Y en consecuencia, lo que deberíamos hacer es tratar de avanzar en dotarles de bienestar a nuestros pueblos. Esa es la mejor manera de poder solidificar nuestras instituciones democráticas. Si no logramos avanzar en eso, estamos condenados como Sísifo a empujar la piedra una y otra vez al cerro y bajar. Entonces, mi llamado es a que sigamos investigando, a que sigamos escuchando, que conversemos, que se converse y que tratemos de organizar soluciones para que las vidas de los que vienen sean mejores que las nuestras.